Le pagué a un chico para que fuera mi novio, pero ahora su mamá está planeando nuestra boda y no creo que pueda irme. Mi ex se iba a casar con la mujer con la que me engañó y yo estaba invitada. Ahora, la mayoría de la gente rechazaría eso porque está en su sano juicio, pero yo no pude. Verás, mi ex, Brian, había invitado a todo mi grupo de amigos de la universidad a la boda. Sabía que todos tenían pareja, excepto yo, así que quería demostrarle a todos, una última vez, que nadie podía amarme. Lo que no sabía era que iba a conseguir exactamente lo contrario. Después de desahogarme, mi compañera de piso me sugirió que buscara a alguien en una app de citas de alquiler. Es como contratar a un fotógrafo o a un DJ, me dijo. Estás contratando un servicio, y todos son muy profesionales, con reglas claras. La app estaba llena de gente atractiva dispuesta a ser tu acompañante para eventos. $500 por un fin de semana. Actores profesionales que te hacen quedar bien y luego desaparecen. Al final elegí a un chico guapísimo llamado Kobe, que tenía un MBA de Harvard, perros rescatados y una mandíbula que sabía que iba a poner celoso a mi ex, Brian. Me envió un formulario para rellenar, pidiéndome páginas de información sobre mí, desde mi color favorito hasta secretos que solo una pareja conocería. Inventamos toda una historia elaborada de cómo nos habíamos conocido de forma romántica en un parque, cuando uno de sus perros rescatados se soltó y corrió directo hacia mí, y de cómo para él fue amor a primera vista. Kobe era increíblemente profesional, y sinceramente eso me hizo preguntarme con cuántos clientes habría trabajado. Le envié la mitad del dinero por Zelle, y apareció en mi apartamento la mañana de la boda, de alguna forma viéndose incluso mejor que en las fotos. Me trajo un corsage que combinaba con mi vestido. ¿Lista para irnos? Sonrió. La verdad, no, le dije riendo. Él extendió la mano y sostuvo la mía, guiándome hacia su Lexus. Kobe conducía con una mano sobre el volante. La otra descansaba sobre su pierna, abierta, sin tensión, como si llevar a una extraña a la boda de su exnovio fuera algo que hacía cualquier sábado. Yo miraba por la ventana. El corsage estaba en mi muñeca izquierda. Él lo había traído esa mañana en una cajita pequeña, sin decir nada, colocándola sobre la mesa de la entrada como quien deja las llaves. Lo abrí sola. Flores blancas, detalle verde, exactamente del tono correcto para el borde de mi vestido. En el formulario yo había escrito el color. Verde oliva. Nada más. Él lo había deducido. No supe qué hacer con ese detalle mientras el Lexus avanzaba por la autopista. Lo miré 2 veces. Luego dejé de mirarlo. ¿Estás nerviosa?, preguntó Kobe, sin apartar los ojos de la carretera. No, dije. Silencio. Bien, dijo él. Y no dijo nada más. No preguntó si estaba segura. No ofreció ninguna de esas frases que la gente usa cuando no sabe qué más decir. Asintió levemente y siguió manejando. Eso fue lo primero que noté, que no llenó el silencio. 3 semanas antes, mi compañera de piso había abierto el sobre porque yo estaba en una llamada. Cuando colgué, ella estaba parada en la cocina con el sobre en la mano y una expresión que no supe leer del todo bien. Es una invitación de boda, dijo. Lo sé. De Brian. Lo sé. Con ella. Lo sé. Me miró un momento. ¿Qué vas a hacer? Esa noche no dormí, no porque estuviera destrozada, sino porque entendí con exactitud lo que Brian estaba haciendo. Había invitado a todo el grupo de la universidad. Todos tenían pareja, todos iban acompañados. Y él sabía, lo sabe todo el grupo, que yo era la única que no. Quería verme llegar sola. Quería que esa fuera su última imagen de mí. Lo conozco bien. Fue mi compañera quien encontró la aplicación. Me la mostró en su teléfono como si estuviera presentándome a un especialista. Es como contratar a un fotógrafo o a un DJ. Dijo, estás contratando un servicio. Son muy profesionales, con reglas claras. La aplicación tenía perfiles detallados. Fotos, descripciones, disponibilidad, tarifas. $500 por fin de semana. Kobe tenía 4 estrellas y media. MBA de Harvard, 2 perros rescatados. Y una mandíbula que supe inmediatamente que iba a hacer que Brian apretara los dientes en cuanto lo viera entrar conmigo. Lo elegí por eso, solo por eso. Me mandó un formulario esa misma noche. No era corto. Tenía secciones, historia con el ex, dinámica del grupo social, preferencias de contacto físico, temas prohibidos, historia de amor acordada, más detallado que cualquier brief que yo hubiera recibido de un cliente en años. Lo llené en 2 horas. Para la historia de cómo nos conocimos, él me propuso 3 opciones. Elegí la del parque. Uno de sus perros rescatados se había soltado y corrido directo hacia mí. Para él fue amor a primera vista. Yo le había dicho que los perros sueltos en parques públicos eran una irresponsabilidad. Él se había reído. Le había parecido adorable. Me pareció que sonaba real. Las historias perfectas no le creen nadie. Le envié la mitad del dinero por Zelle.
El día de la boda apareció a las 10 de la mañana, viéndose mejor que en las fotos. El corsage en una cajita, el traje correcto, los zapatos correctos, ningún gesto de más. ¿Lista para irnos? Sonrió. La verdad, no, le dije riendo. Él extendió la mano, sostuvo la mía y me guió hacia su Lexus. Y ahí estábamos, en la autopista, con el corsage en mi muñeca y faltando 20 minutos. ¿Cuántos eventos has hecho?, le pregunté. Suficientes. Eso no es una respuesta. No, no lo es. Cambió de carril. ¿Por qué lo preguntas? Curiosidad. ¿O estás calculando si voy a cometer algún error? Me volteé a mirarlo. Él seguía con los ojos en la carretera. Las dos cosas, dije, justo. No supe qué hacer con esa respuesta. Con Brian, cualquier pregunta directa terminaba en una defensa o en una contraacusación. Kobe simplemente había dicho justo y había seguido manejando. Llegamos 12 minutos antes de que comenzara la ceremonia. Kobe estacionó, apagó el motor y se quedó quieto un momento. Una cosa antes de entrar, dijo. ¿Qué? Cuéntame algo real, algo que no estaba en el formulario. ¿Por qué? Porque si alguien nos hace una pregunta que no cubrimos, necesito tener algo verdadero de dónde sacar la respuesta. Los detalles inventados se notan. Los reales, no. Tenía razón. Era lógica de trabajo. No había nada personal en esa pregunta, y aún así tardé más de lo normal en responder. Me da miedo que me vean y que todo el mundo sepa exactamente por qué estoy aquí, dije. Y que de todas formas nadie me crea. Kobe asintió despacio. ¿Y si te dijeran que sí lo creen? Entonces querría saber por qué. Se bajó, rodeó el frente y abrió mi puerta desde afuera. Me extendió la mano. Porque se te nota que no necesitas demostrar nada, dijo. Eso se ve sin formulario. Bajé del carro. No supe qué responderle. Puse mi mano en la suya y caminamos hacia la entrada de la iglesia. Cuando las puertas se abrieron y el grupo nos vio entrar, escuché que alguien jalaba aire. No miré quién era. Kobe inclinó la cabeza hacia mí sin mover casi los labios. Ahí está Brian. 3 metros a tu izquierda. Ya nos vio. No lo miré. Seguí caminando. Me senté entre Kobe y la pared, 4 filas del altar. Desde ahí podía ver la nuca de Brian, su traje azul marino, el corte de cabello nuevo que se había hecho, más prolijo que el de siempre. Ella entró al brazo de su padre. Escuché a alguien decir, ¡qué bonita!, a mis espaldas. Era bonita. No iba a fingir que no. Lo que no esperaba era no sentir nada. Nada que doliera. Nada que ardiera. Solo esa distancia particular de quien ve algo que ya no le pertenece y que en el fondo tampoco le importa recuperar. Kobe tenía el brazo apoyado sobre el respaldo de la banca. No sobre mis hombros, sino detrás, con suficiente distancia para que no fuera invasivo, pero suficiente cercanía para que desde atrás se leyera que éramos un par. Lo había hecho sin que yo se lo pidiera. Cuando la ceremonia terminó, mi amiga Lucía apareció antes de que pudiéramos movernos. ¡Hola! Me abrazó. Luego miró a Kobe con esa expresión que le conozco. Evaluación rápida. Conclusión provisional. Yo soy Lucía. Kobe. Le dio la mano, firme, sin el exceso de amabilidad que la gente usa cuando quiere caer bien. ¿De dónde se conocen? Un parque, dijo Kobe. Mi perro tomó la decisión por mí. Lucía me miró a mí. Yo asentí. Ella procesó algo y sonrió de una forma que no supe leer. Me alegra que hayas venido acompañada. Se fue. Kobe me miró de reojo. ¿Eso fue bien o mal? No estoy segura. ¿Normalmente puedes leerla? Normalmente sí. Entonces algo cambió. No respondí porque Brian apareció en ese momento con ella del brazo recibiendo felicitaciones. Cuando nos vio, sus ojos se detuvieron en Kobe exactamente el tiempo que yo esperaba. 2 segundos más de lo natural. Sofía. Se me escapó internamente que me había preparado para eso, para escuchar mi nombre en su boca y sentir algo. No sentí nada. Me alegra que hayas podido venir. Felicidades, dije. Miró a Kobe. Te presento a Kobe. Los dos se dieron la mano. Brian sostuvo el apretón un segundo más de lo necesario. ¿De dónde se conocen? De un parque, dijo Kobe. Ya tiene un rato. ¿Cuánto tiempo? Kobe me miró, cediéndome la respuesta. Suficiente, dije. Brian asintió. Ella lo jaló del brazo y se fueron. Kobe esperó a que estuvieran lejos. Suficiente, repitió. Usaste mi misma palabra. ¿Te molesta? No, funciona. Caminamos hacia el jardín del cóctel. Él tomó 2 copas de champaña y me pasó una. ¿Qué sentiste cuando lo viste?, preguntó. ¿Eso también es parte del servicio? No,
Es curiosidad. Tenía la copa en la mano, pero no había tomado. Me miraba con una atención que no parecía actuación. Nada que doliera, dije. Eso me sorprendió. ¿Por qué te sorprende no sentir dolor? Porque gasté $500 preparándome para sentirlo. Tomó un sorbo despacio. Tal vez ya lo habías procesado antes. Y no lo sabías. No respondí. No porque no tuviera respuesta, sino porque no estaba segura de que fuera mentira. El cóctel siguió. Kobe respondió preguntas. Rió en los momentos correctos. Puso la mano en mi espalda baja cuando el hermano de Brian se acercó con demasiado interés y demasiado whisky en el aliento. Nada de lo que hizo fue excesivo. Nada fue insuficiente. Cuando nos llamaron al salón para la cena, se inclinó hacia mí mientras caminábamos. ¿Cómo vas? Bien. ¿Segura? Sí. ¿Por qué lo preguntas 2 veces? Porque la primera vez sonó automático. Entré al salón sin responder. Pero tenía razón. Había sonado automático. Y lo que me incomodó no fue que él lo notara. Fue darme cuenta de que llevaba años dando esa respuesta y nadie la había cuestionado. Nadie excepto el hombre al que le pagué $500 para estar aquí. La cena fue en un salón con ventanas que daban al jardín. Mesas redondas, centros de flores blancas, velas que nadie había encendido todavía porque aún había luz afuera. Nos sentaron con 3 parejas del grupo universitario. Marcos y su novia, Claudia y su esposo, y Renata con el hombre que llevaba 2 años presentando como mi amigo, aunque nadie le creía. Kobe jaló mi silla antes de sentarse. No lo hizo con gestos. Lo hizo como si fuera lo siguiente en la lista. Marcos me miró con esa sonrisa que conozco desde 3er año de universidad, la que usa cuando está procesando algo y no quiere que se note. No sabía que estabas saliendo con alguien, dijo. Ya ves, dije. ¿Cuánto tiempo llevan? Kobe respondió antes de que yo pudiera. Un rato, dijo. Y luego le preguntó a Marcos en qué trabajaba, y Marcos empezó a hablar de su empresa, y el tema cambió sin que nadie lo forzara. Lo observé hacerlo. Fue rápido, limpio, sin que pareciera maniobra. Marcos ni se dio cuenta. El menú era de 3 tiempos. Mientras servían la entrada, Claudia se inclinó hacia mí desde el asiento de al lado. Es guapo, dijo en voz baja, con la entonación específica que tienen las mujeres casadas cuando aprueban algo. Lo sé, dije. ¿Dónde lo encontraste? En un parque. Me miró esperando más. No le di más. Ella sonrió como si eso fuera respuesta suficiente y se volteó hacia su esposo. Kobe, en ese momento, estaba escuchando a Marcos hablar de una inversión que había hecho en no sé qué sector. Asentía en los momentos correctos. Hacía preguntas cortas que le daban a Marcos la oportunidad de seguir hablando. Era el tipo de atención que hace que la gente se sienta interesante. Yo lo veía trabajar y trataba de recordarme que eso era exactamente lo que era. Trabajo. Brian brindó desde la mesa principal. Agradeció a todos por estar ahí. Dijo que ese día era el más importante de su vida. Miró a su nueva esposa con una expresión que yo reconocí porque me la había dado a mí exactamente una vez, al principio, cuando todavía le importaba impresionarme. Aparté los ojos. Kobe estaba mirándome. No dijo nada. No, solo lo noté porque en ese momento yo no estaba mirando hacia él, y aún así sentí que me estaba mirando. Cuando volteé, él ya tenía los ojos en Marcos otra vez. Sirvieron el plato fuerte. Renata aprovechó para preguntarle a Kobe por los perros. Vi en Instagram que tienes rescatados, dijo. Kobe no tiene Instagram. Eso no estaba en el perfil de la aplicación. Pero respondió sin parpadear. 2. Un labrador y una mezcla de pastor que encontré en la carretera. Hizo una pausa. El labrador muerde zapatos. Ya perdí 3 pares. Renata se rió. Su acompañante preguntó de qué raza era la mezcla. Kobe describió al perro con suficiente detalle para que sonara real y suficiente vaguedad para que nadie pudiera verificarlo. Yo tomé un sorbo de vino y no dije nada. Después de la cena hubo baile. El DJ puso algo lento primero, para las parejas, y las 3 parejas de nuestra mesa se levantaron. Renata arrastró a su amigo a la pista, aunque él no quería. Kobe y yo nos quedamos solos en la mesa. ¿Bailas?, preguntó. No tenemos que hacerlo. No te pregunté si tenemos que hacerlo. Lo miré. Él esperaba, sin presionar. Sí, dije. Pero no bien. Yo tampoco. Nos levantamos. En la pista, él puso una mano en mi cintura y tomó la otra. Distancia correcta. No demasiado cerca. No tan lejos que pareciera incomodidad. Exactamente lo que se ve bien desde afuera. Vi a Brian al borde de la pista. Estaba hablando con alguien, pero nos miraba de reojo. No a mí. A Kobe. Brian nos está mirando. Dije, lo sé. Lleva haciéndolo desde que nos sentamos. Y nada. Solo lo estoy registrando. Bailamos en silencio un momento. La canción era lenta, de esas que no tienen letra clara. Solo instrumentos y algo que parece voz, pero no termina de serlo.
¿Puedo preguntarte algo que no está en el protocolo? Dije. Puedes preguntar. ¿Alguna vez te ha pasado que un cliente se complica? No respondió de inmediato. Eso ya lo conocía. Él no llenaba los silencios. ¿A qué llamas complicarse? Dijo finalmente. Que empiece a sentir cosas que no estaban en el formulario. Sí, dijo, sin dudar. ¿Qué haces cuando pasa? Termino el evento. Devuelvo el dinero. Les explico que no puedo continuar. ¿Y funciona? Generalmente. ¿Y cuando no funciona? Me miró. Era la primera vez en todo el día que lo sentí mirándome sin que hubiera nadie más a quien dirigir la atención. Hasta ahora siempre ha funcionado, dijo. La canción terminó. Él soltó mi mano y mi cintura con el mismo gesto práctico con el que había tomado las copas de champaña. Sin drama, sin lentitud calculada, sin ninguna señal de nada. Volvimos a la mesa. Renata ya estaba ahí con su acompañante, que por fin parecía más relajado. Pidieron otra ronda. Kobe pidió agua, yo pedí lo mismo. A las 10:30, la fiesta empezó a aflojarse. La gente se despedía en grupos. Marco se acercó a darme un abrazo y le dijo a Kobe que había sido un placer, con esa sinceridad de hombre que acaba de conocer a alguien y le cayó bien sin saber bien por qué. Kobe respondió igual, firme, directo, sin exceso. Cuando salimos al estacionamiento, el aire estaba más frío que cuando habíamos llegado. Caminamos en silencio hasta el Lexus. Él abrió mi puerta. Me senté. Él rodeó el carro y se sentó al volante. Ninguno dijo nada por un momento. ¿Cómo te fue?, preguntó. Era la misma pregunta de antes, la del cóctel, pero esta vez no sonó a protocolo. Mejor de lo que esperaba, dije. ¿Qué esperabas? Que doliera más. Arrancó el motor. Salió del estacionamiento despacio, esperando a que pasara otro carro. La segunda mitad del pago, dije. Te la mando mañana. ¿Está bien? Silencio. Kobe. ¿Sí? Esa pregunta que te hice en la pista, lo de los clientes que se complican. ¿Sí? No supe cómo terminar la pregunta. O sí supe y no quise. Nada, dije. Gracias por hoy. De nada. Manejó hacia mi apartamento sin pedirme la dirección. La tenía en el formulario. Eso también lo había olvidado. El lunes por la mañana transferí la segunda mitad del pago. $500 en total. Kobe confirmó con un mensaje corto. Recibido. Fue un placer trabajar contigo. Lo leí 2 veces. Luego cerré la aplicación. Mi compañera de piso estaba en la cocina cuando salí de mi cuarto. Me miró de la forma en que me mira cuando quiere preguntar algo, pero está esperando que yo lo abra primero. ¿Cómo estuvo?, dijo finalmente. Bien. ¿Bien bien? ¿O bien como cuando no quieres hablar? Bien como cuando no sé qué decir todavía. Ella asintió. Sirvió café en 2 tazas y me pasó una sin preguntar si quería. No hablamos más del tema. El martes en la tarde me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Soy Kobe. Guardé tu número del formulario. Espero que no te moleste. Quería saber cómo estabas después del fin de semana. Lo leí 3 veces. Luego fui a la aplicación y busqué en los términos del servicio si eso estaba permitido. No encontré nada que lo prohibiera explícitamente, pero tampoco nada que lo autorizara. Respondí después de 20 minutos. Estoy bien. ¿Es esto parte del seguimiento post-evento? Su respuesta llegó rápido. No. No hay seguimiento post-evento. Y luego, después de una pausa, ¿puedo invitarte a un café? Lo dejé sin responder esa noche. No porque no supiera qué contestar, sino porque sabía exactamente lo que iba a contestar y quería estar segura de que era por las razones correctas. Al día siguiente le escribí. El jueves está bien. El café fue en un lugar que él eligió, a 10 minutos de mi apartamento. Llegué puntual. Él ya estaba adentro, en una mesa al fondo, con 2 menús que no habíamos pedido todavía. Se levantó cuando me vio entrar. No era protocolo. No había nadie mirando. Gracias por venir, dijo. Claro. Nos sentamos. Pedimos. Silencio breve mientras el mesero se alejaba. ¿Cómo están los perros?, pregunté. ¿Cuáles perros? Lo miré. Él sostuvo un momento y luego dijo. El labrador está bien. La mezcla de pastor sí existe. Lo del labrador lo inventé en el momento. ¿Por qué un labrador específicamente? Porque Renata parecía el tipo de persona que confía más en los labradores que en cualquier otra raza. No supe si reírme o no. Al final sí me reí, poco, y él también. ¿Por eso elegiste esa historia en el parque?, dijo. ¿Porque sonaba real? Porque las historias perfectas no le creen nadie. Asintió. Lo mismo que yo pienso cuando armo los formularios. El café llegó. Ninguno de los dos lo tocó de inmediato. Kobe, dije. ¿Por qué me escribiste? Lo preguntó directamente porque ya habíamos tenido suficientes conversaciones en las que yo dejaba las cosas a la mitad. Él tamborileó una vez con el dedo sobre la mesa. Un gesto pequeño. El primero que le veía que no parecía calculado. Porque en la pista me preguntaste qué hago cuando un cliente se complica,
dijo. Y no te di la respuesta completa. ¿Cuál es la respuesta completa? Que hasta el sábado siempre había funcionado terminar el evento y devolver el dinero. Tomó su café. El sábado no me funcionó. Lo miré. Él me sostuvo la mirada sin agregar nada más. Sin explicar. Sin rodear la frase con contexto que la suavizara. Eso es un problema, dije. Lo sé. Porque yo fui tu cliente. Lo sé. Y porque esto, señalé la mesa, el café, el lugar, no estaba en ningún formulario. No, dijo. No estaba. Me recosté en la silla. Pensé en lo que acababa de decirme y en lo que no había dicho, que era igual de claro. ¿Qué propones? Dije. Nada todavía. Solo quería ser directo contigo antes de proponer cualquier cosa. Eso me detuvo. No porque fuera inesperado, sino porque hacía mucho tiempo que alguien no me decía algo difícil sin intentar acomodarlo primero para que sonara mejor. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pregunté. El servicio. 3 años. ¿Y nunca antes? Nunca antes. ¿Por qué yo? Lo pensó. No la pausa de quien busca la respuesta correcta, sino la de quien tiene varias y está eligiendo la más honesta. Porque cuando te pregunté algo real antes de entrar a la iglesia, me respondiste algo real. La mayoría de los clientes me dan lo que creen que quiero escuchar. Tú me dijiste que tenías miedo de que nadie te creyera. Hizo una pausa. Eso no estaba en el formulario y no era parte del servicio y aún así lo dijiste. No respondí de inmediato. Afuera pasó un camión que hizo vibrar el vidrio de la ventana. El mesero limpió una mesa cercana. Alguien pidió la cuenta en voz alta desde el fondo. No sé qué hacer con lo que me estás diciendo, dije. No tienes que saber ahora, pero tú sí sabes lo que quieres. Sí. ¿Y qué es? Conocerte, sin formulario, sin evento, sin servicio. Lo dijo sin bajar la voz, sin apresurarse. Si tú quieres lo mismo, vemos cómo funciona. Si no, te pido disculpas por haber usado tu número sin avisarte y no vuelvo a escribirte. Terminé mi café. Miré la mesa un momento. Luego lo miré a él. Hay un problema, dije. ¿Cuál? Que ya te vi trabajar. Sé cómo actúas cuando quieres que algo funcione. Sé cómo suenas cuando estás siendo profesional. Puse la taza en el plato. No sé cuándo eres tú. No se molestó. No se puso a la defensiva. Es una pregunta justa, dijo. Y no tengo forma de probártelo en este momento. Solo puedo decirte que el sábado, cuando te pregunté cómo ibas y me dijiste bien y sonó automático, no lo pregunté de nuevo porque era parte del trabajo. Me miró. Lo pregunté porque quise. Lo dejé ahí. Pedimos la cuenta. Él pagó antes de que yo pudiera sacar la cartera. No lo hizo como gesto. Lo hizo como quien ya tomó una decisión pequeña y la ejecuta. Salimos juntos. En la calle, antes de separarnos, me dijo, no tienes que decidir nada hoy. Lo sé, dije. Caminé hacia mi apartamento sin voltear. Pero esa noche, mientras revisaba el teléfono sin razón específica, me detuve en el hilo de mensajes con él y no lo archivé. Tampoco lo borré. El viernes por la mañana sonó el timbre. Mi compañera de piso estaba en el trabajo. Yo estaba en pijama con una llamada de cliente a punto de empezar. Abrí sin revisar quién era porque esperaba un paquete. No era un paquete. Era una mujer de unos 60 años, cabello corto con canas, blusa floreada y una bolsa de tela en cada mano que olía a algo cocinado. Me miró con una sonrisa que no pedía permiso. Tú debes ser ella, dijo. No supe qué responder porque no sabía quién era ella en esa oración. Soy la mamá de Kobe, dijo. ¿Puedo pasar? Pasó antes de que yo dijera sí. Se instaló en mi cocina como si la conociera. Puso las bolsas sobre la mesa, sacó 2 contenedores, una servilleta de tela doblada en 4 y un frasco de salsa que colocó al centro como si fuera el punto de referencia de todo lo demás. Kobe no sabe que estoy aquí, dijo, sin que yo le preguntara. ¿Cómo consiguió mi dirección? La misma forma en que las madres consiguen todo. Se sentó. Me señaló la silla de enfrente. Siéntate, por favor. Esto no tarda. Me senté. Tenía la llamada en 20 minutos. No dije nada de eso. Mi hijo habla poco. Empezó. Siempre ha sido así. Cuando era chico yo le preguntaba cómo le había ido en la escuela y me decía bien o mal. Depende del día. Y ya. Nada más. Abrió uno de los contenedores. Arroz. Pero la semana pasada me llamó 2 veces en un día. Kobe no llama 2 veces en una semana. ¿Qué le dijo? Nada específico. Me preguntó si yo creía que era posible conocer a alguien de verdad en poco tiempo. Cerró el contenedor. Me miró. Kobe no hace preguntas filosóficas. Eso fue suficiente para mí. No supe si lo que sentía en ese momento era alarma o algo distinto que no tenía nombre todavía. Señora, dije, creo que hay algo que usted no sabe. Probablemente hay muchas cosas que no sé. Dime una, respiré. Kobe y yo nos conocimos a través de una aplicación. Él me prestó un servicio. Yo le pagué. Ella no reaccionó de la forma que yo esperaba. No se sorprendió, no se molestó, no cambió la expresión. Lo sé, dijo. ¿Lo sabe? Sé a qué se dedica mi hijo. No soy tonta. Sirvió arroz en un plato que había sacado de mi alacena sin pedirme permiso.
Lo que no sé es por qué me llamó 2 veces en un día después de trabajar contigo. Puso el plato frente a mí. Come, dijo. Hablas mejor cuando no tienes hambre. No tenía hambre. Comí de todas formas porque no supe cómo no hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo ese trabajo? Pregunté. 3 años. Desde que terminó la maestría y no encontró trabajo en lo suyo de inmediato. Sirvió para ella. Al principio no me dijo nada. Lo descubrí sola. Le pregunté, me explicó, le dije que tomara sus decisiones y que me avisara si algo cambiaba. Hizo una pausa. Nunca me había avisado nada. Hasta la semana pasada. Él no me dijo que le había contado algo. No le contó nada. Por eso vine yo. Porque cuando Kobe empieza a hacer preguntas que no hace, alguien tiene que moverse. Me miró. Y él no iba a moverse rápido. Lo entendí en ese momento. Ella no había venido a presionarme ni a planear nada. Había venido a ver quién era yo antes de que su hijo cometiera un error o dejara pasar algo. ¿Qué quieres saber? Dije. Ya lo estoy viendo. Comió un poco. Kobe me dijo que eres diseñadora. Freelance. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Lo pensé un segundo. Porque cada proyecto empieza en cero y termina en algo concreto. No hay ambigüedad en si lo hiciste bien o no. O funciona o no funciona. Ella asintió despacio. Kobe es igual. No sabe vivir en la ambigüedad. Me miró. Por eso ese trabajo le funciona. Todo tiene reglas, todo tiene inicio y fin, todo es medible. ¿Y usted cree que eso es un problema? Creo que es un problema cuando conoce a alguien que no entra en ninguna de sus categorías. Limpió la boca con la servilleta de tela. Tú no eras un cliente normal. Eso lo supe cuando me llamó. No sé si soy lo que él cree que soy, dije. Nadie lo sabe al principio. Señora, no quiero ser irrespetuosa. Pero usted vino sin avisarme. Se instaló en mi cocina y está teniendo una conversación que yo no pedí tener. Ella no se molestó. Asintió. Tienes razón, dijo. ¿Quieres que me vaya? Lo pensé. Era la pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. No, dije. Bien. Señaló mi plato. Termina de comer. Comimos en silencio un momento. Afuera pasó una moto. Mi teléfono vibró. La notificación de que la llamada con el cliente iba a empezar en 5 minutos. La ignoré. ¿Qué quiere que yo haga con todo esto? Dije. Nada que no quieras hacer. Recogió su plato y lo llevó al fregadero. Solo quería verte. Kobe elige bien en el trabajo, pero en lo personal ha cometido el mismo error 2 veces. Se queda callado hasta que ya es tarde. Lavó el plato sin que yo le dijera dónde estaba el jabón. No voy a decirle qué hacer. Pero vine a saber si la persona por la que está considerando romper sus propias reglas vale la pena. Y me miró desde el fregadero. Come el arroz que se enfría. Se secó las manos, recogió las bolsas de tela y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. No le digas que vine, dijo. Todavía no. ¿Por qué? Porque quiero ver si él se mueve solo. Una pausa. Si no se mueve en 2 semanas, entonces sí le digo. Cerró la puerta. Me quedé en la cocina con el plato de arroz a medias y la llamada del cliente que había empezado 4 minutos antes y a la que no había entrado. Le mandé un mensaje al cliente. Emergencia. ¿Podemos reagendar? Luego abrí el hilo de mensajes con Kobe. No escribí nada, pero lo estuve mirando un rato largo. Kobe me escribió el sábado. No el sábado siguiente a la visita de su madre. El sábado de la misma semana del café. 4 días después de que nos habíamos despedido en la calle y yo había caminado sin voltear. ¿Tienes planes esta tarde? Lo leí a las 11 de la mañana. Respondí a las 11:15. Nada fijo. ¿Por qué? Quiero mostrarte algo. No es una cita si no quieres que sea una cita, pero si quieres que sea una cita, también. Lo guardé sin responder durante 20 minutos. Luego le escribí. ¿A qué hora? Me recogió a las 3, esta vez en un carro distinto, más viejo, un sedán gris con el tapizado del asiento trasero un poco despegado en una esquina. El Lexus, me explicó mientras manejaba, era para trabajo. Este era el suyo. Eso me dijo algo que no supe nombrar bien en el momento. Manejamos hacia el norte de la ciudad, a un parque que yo no conocía, con árboles altos y una explanada donde había varios perros sueltos y sus dueños parados en grupos hablando. ¿De verdad tienes perros? Dije cuando estacionó. 1. La mezcla de pastor. Lo dejo con mi madre entre semana porque en mi departamento no hay espacio. ¿Y el labrador? Inventado. Ya te lo dije. Bajamos. A los 2 minutos apareció su madre desde el otro lado de la explanada, con un perro mediano de pelaje café oscuro jalando la correa con entusiasmo. Me detuve. Kobe también se detuvo. Miró al perro, luego a su madre, luego a mí. No sabía que iba a estar aquí, dijo. Lo creí porque su expresión no era de alguien que había organizado algo, era de alguien que estaba recalculando. Su madre llegó hasta nosotros. Le entregó la correa sin decir nada especial. Saludó con un beso en la mejilla a Kobe y luego me miró a mí. «Qué bueno que pudiste venir», dijo,
como si nos conociéramos de antes. Kobe nos miró a las dos. ¿Se conocen? Su madre no respondió. Yo tampoco. Él esperó un momento y luego miró al perro, que en ese punto estaba olfateando mi zapato con interés profesional. Está bien, dijo Kobe. Y no preguntó más. Caminamos los tres por la explanada. El perro se llamaba Trébol, dato que Kobe me dio sin que yo preguntara, como si necesitara establecer algo concreto en medio de lo que acababa de descubrir. Su madre caminó con nosotros los primeros 10 minutos y luego dijo que tenía que hacer una llamada y se quedó en una banca. Kobe y yo seguimos solos. ¿Cuándo fue? Dijo. El viernes. ¿Qué te dijo? Que no le dijera que había ido. Soltó aire por la nariz. No era molestia exactamente. Era la resignación de alguien que reconoce un patrón. Lo hace cuando le importa algo, dijo. Se mueve antes que yo. ¿Te molesta? No. Me da vergüenza que haya tenido que hacerlo. Trébol encontró algo en el pasto y lo olió con dedicación. Kobe lo dejó, sin jalar la correa. ¿Qué te dijo exactamente? Preguntó. Que tú no te mueves rápido, y que cuando algo te importa te quedas callado hasta que ya es tarde. No respondió de inmediato. ¿Es verdad? Dije. Sí. ¿Por qué? Porque me equivoqué 2 veces así y aprendí a esperar más de lo necesario. Trébol levantó la cabeza y siguió caminando. Nosotros también. El problema es que a veces lo que estás esperando no va a esperarte. No era una frase para impresionarme, era una observación sobre sí mismo, dicha de la misma forma en que había dicho todo lo demás, sin adorno. Brian me escribió, dije. Kobe no cambió el paso. ¿Cuándo? El jueves, 2 días después de que tomamos café. ¿Qué quería? Hablar. Dijo que había cometido un error, que desde la boda no podía dejar de pensar. Pausa. Las palabras exactas fueron: te vi entrar con él y me di cuenta de lo que perdí. Kobe asintió una vez. Sin prisa, sin reacción visible. ¿Y tú qué respondiste? Nada. Lo dejé en visto. ¿Por qué me lo dices? Era la pregunta correcta. No. ¿Qué sientes por él? Ni vas a responderle, sino ¿por qué me lo dices a mí? Porque no quiero que haya cosas que no dije, respondí. Si esto va a ser algo, no quiero empezarlo con información que guardé. Trébol se detuvo frente a otro perro y los dos se olfatearon con la seriedad de una negociación. ¿Sientes algo por él todavía? Dijo Kobe. No. Lo que siento es que pasé 4 años esperando que me viera de la forma en que me vio cuando entré con otra persona. Dejé que eso se asentara un momento. Eso me dice más de él que cualquier cosa que me haya dicho directamente. Kobe no respondió. Seguimos caminando. Después de un rato dijo, ¿le vas a responder? No. ¿Segura? La misma pregunta 2 veces. Dije. Esta vez no es porque suene automático, es porque es importante. Sí, segura. Trébol encontró un palo y lo trajo con la convicción de quien acaba de resolver un problema mayor. Kobe lo agarró y se lo lanzó sin pensarlo. Ese gesto mecánico de quien ha hecho lo mismo cientos de veces. Llegamos de vuelta a la banca donde estaba su madre. Ella guardó el teléfono cuando nos vio. ¿Todo bien? Dijo mirando a Kobe. Sí, dijo él. Ella me miró a mí. Sí, dije también. Su madre asintió como quien recibe un reporte y lo encuentra satisfactorio. Tomó la correa de Trébol. Los dejo, dijo. Yo me voy con el perro. Se fue sin drama, sin miradas cargadas, sin ninguna actuación de salida discreta. Simplemente se fue. Kobe y yo nos quedamos parados en la explanada. Tu madre vino a verme sin avisarte, dije. Y hoy apareció en el parque sin que la invitaras, lo sé. ¿Y eso no te molesta? Me molesta menos de lo que debería. Me miró. Porque tiene razón en que yo me muevo despacio, y esta vez no quiero llegar tarde. Lo miré un momento. El sol estaba bajando y la luz era diferente a la de la mañana, más horizontal, y hacía que todo se viera más definido de lo que era en realidad. Entonces muévete, dije. ¿Cenas conmigo hoy? Sí. ¿Sin que sea servicio, sin formulario, sin historia acordada? Sí. ¿Puedo elegir el lugar? Sí. Caminamos hacia el carro. Él no tomó mi mano. Yo no esperaba que lo hiciera todavía, pero cuando abrió la puerta del sedán gris, el del tapizado despegado, el que era suyo y no de trabajo, supe que eso también era parte de la respuesta. La cena fue en un lugar que no tenía nombre visible desde la calle, solo un número y una puerta de madera oscura. Kobe la abrió sin consultar el teléfono, sin buscar en ninguna aplicación. La conocía. Adentro había 10 mesas, todas ocupadas. El mesero lo saludó por su nombre. Nos sentaron al fondo. ¿Vienes seguido? Dije. Cuando necesito pensar. La comida es buena y no ponen música. No ponían música. Tenía razón. Pedimos. Kobe pidió sin dudar, sin la revisión lenta del menú que hace la gente cuando no sabe qué quiere o quiere parecer que lo está considerando con cuidado. Yo pedí lo mismo que él porque no conocía el lugar y porque ya había decidido que esa noche no iba a gastar energía en decisiones pequeñas. Llegó el agua. Ninguno dijo nada por un momento. Tengo una pregunta. Dije. Dime. Cuando llegaste a mi apartamento el día de la boda, el corsage, el traje, la hora exacta.
Lo miré. ¿Siempre llegas así o fue específico para ese evento? Siempre. ¿Por qué? Porque el trabajo funciona si la otra persona puede relajarse. Y la otra persona solo se relaja si no tiene que estar pendiente de que yo cometa un error. Tomó agua. Si yo llego tarde o con el detalle equivocado, tú pasas toda la boda compensando. Y eso se nota. ¿Y si el detalle es demasiado perfecto? ¿También se nota? Sí. Por eso el corsage tenía una sola flor que no combinaba exactamente. Un 2% de margen. Lo procesé. ¿Me estás diciendo que lo hiciste imperfecto a propósito? Un poco. ¿Para que pareciera real? Para que no pareciera calculado hasta el último milímetro. Me quedé callada un momento. Luego dije, eso es muy calculado. Lo sé. Es la parte del trabajo que más me cuesta explicar. La comida llegó. Era buena. Comimos sin apresurarnos. A la mitad de la cena, Kobe dijo, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué esperabas que pasara después de la boda? Antes de que yo te escribiera. Lo pensé. Era una pregunta que yo no me había hecho en esos términos. Nada, dije. Esperaba que pasara nada, que el fin de semana terminara, que yo me sintiera mejor de haber ido, y que todo volviera a ser igual. ¿Y si hubiera pasado eso? ¿Hubiera estado bien? ¿De verdad? Sí. Puse el tenedor en el plato. No fui a esa boda buscando algo. Fui a cerrar algo. Y lo cerré. Lo que no esperaba era que el cierre viniera con una variable que no estaba en el plan. ¿Yo soy la variable? Tú eres la variable. No sonrió de forma amplia. Solo una línea pequeña en la comisura. El mismo gesto mínimo que le había visto 2 veces antes. ¿Te molesta? Dijo. Todavía lo estoy determinando. Terminamos de comer. El mesero retiró los platos. Kobe pidió café. Yo pedí lo mismo. Hay algo que necesito decirte, dije cuando el mesero se fue. Dime. No sé distinguir cuándo eres tú y cuándo es el trabajo. Me lo dijiste tú mismo en el café y sigue siendo verdad. Puse las manos sobre la mesa. Y no te lo digo para que me convenzas de que ya puedes distinguirlo. Te lo digo porque es el problema real y no quiero ignorarlo. Kobe no respondió de inmediato. Esa pausa ya la conocía. No era incomodidad, era que estaba pensando de verdad. Es un problema real, dijo. Tienes razón. ¿Y? No tengo forma de resolverlo rápido. La única forma de saber cuándo soy yo es con tiempo. Me miró. Lo que sí puedo decirte es cuándo empezó a ser diferente con la boda. ¿Cuándo? Cuando te pregunté qué ibas a contarme antes de entrar a la iglesia. Eso no estaba en el protocolo. Lo pregunté porque quise saber. Una pausa. Y cuando me respondiste lo que me respondiste, ya no pude tratar el resto del día como trabajo. ¿Por qué esa respuesta específicamente? Porque no me diste lo que querías que yo escuchara. Me diste lo que estabas sintiendo aunque te dejara en desventaja. Tomó el café que acababa de llegar. La gente no hace eso, especialmente no con alguien a quien le están pagando para quedar bien. Lo dejé reposar un momento. Kobe, ¿sí? Si esto no funciona, ¿qué pasa con tu trabajo? Nada. Sigo trabajando. Sin que sea incómodo, ya lo es. Eso no cambia si esto funciona o no. Entonces, ¿para qué arriesgarlo? Me miró directamente. Porque lo otro, que no pase nada y yo sepa que dejé pasar algo, es peor. Pagamos. Esta vez yo puse la mitad antes de que él pudiera sacar la cartera. Él no protestó. Salimos a la calle. La noche estaba despejada y hacía menos frío que el día de la boda. Caminamos media cuadra hasta donde estaba el sedán gris. Una cosa más, dije antes de que abriera la puerta. Dime, tu madre dijo que ibas a esperar 2 semanas antes de moverte, y me escribiste 4 días después de que tomamos café. Él no dijo nada. ¿Qué pasó con las 2 semanas? Una pausa. No pude, dijo. Lo miré. Él me sostuvo la mirada sin agregar contexto, sin expandir la respuesta, sin hacer nada más con esas 2 palabras. No pude. Eran las 2 palabras más directas que me había dicho en todo el tiempo que lo conocía, más que cualquier explicación sobre el trabajo o el protocolo o los formularios. Está bien, dije. Abrió la puerta del carro. Me senté. Él rodeó y se sentó al volante. Antes de arrancar, dije, Kobe, ¿sí? La próxima vez que tu madre aparezca sin avisar, necesito que me lo digas tú primero. Arrancó el motor. Trato, dijo. Manejó hacia mi apartamento. Cuando llegamos, apagó el motor pero no dijo nada de inmediato. Yo tampoco. ¿El sábado? Dijo finalmente. ¿Qué pasa el sábado? Nada planeado. Solo el sábado. Lo pensé 3 segundos. El sábado, dije. Bajé del carro. Él esperó hasta que entré al edificio. Escuché el motor alejarse cuando ya estaba adentro. En el elevador saqué el teléfono. Abrí el hilo con Brian, el que había dejado en visto 4 días antes. Lo borré. No como gesto, no como declaración, solo porque ya no había nada ahí que necesitara guardar.